Buenas tardes. Gracias a Dios por tener el privilegio de estudiar el capítulo 6, la segunda parte del Evangelio de San Juan. Para mi entender, según mi criterio, este creo que es el capítulo más importante para la salvación que se encuentra en toda la Biblia. Es desde el ángulo de los creyentes. Es el capítulo en el cual Jesús explica con mucha claridad en qué consiste la fe en Él. Bueno, empezamos entonces. Después que Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes con el propósito de ilustrarles cómo es la fe. Ustedes recuerdan que Jesús dio el pan a los discípulos y los discípulos entregaban a la gente que comió hasta saciarse. Ese pan servía para mantener con vida física. Ahora Jesús, tomando esta ilustración de ese milagro, quiere explicar cómo es el pan para la vida eterna, el pan espiritual, el que más necesitamos. Bueno, después que los judíos dijeron que Moisés sí había hecho una señal milagro, que les dio el maná. Esto está en el capítulo 6, versículo 31. Desde el 32 Jesús les explica la diferencia entre el pan del cielo y el pan físico y la importancia de uno y otro. Bueno, en el versículo 32 leemos: Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo a ustedes, Moisés no les dio el pan del cielo, sino ahora mi Padre es el que da el pan del cielo, el verdadero. 33. Porque el pan de Dios es el que bajó del cielo y da vida al mundo. Aquí Jesús empieza a introducirse, Él como el pan que Dios da para la vida eterna. El pan físico que ya comieron ellos, que el día anterior Jesús hizo el milagro, es para la vida física temporal, para la vida mortal, la que termina. Pero el pan de Dios, el pan físico, es Jesús. Ese es para la vida eterna, es el verdadero pan del cielo. 33. Porque el pan de Dios es el que bajó del cielo y da vida al mundo. Es para el que descendió del cielo y es para la vida, pero para la vida eterna. Repito, Jesús toma la figura del pan físico, que es para la vida terrenal, temporal, para ilustrar cómo es el pan del cielo, el que es para la vida eterna, el pan espiritual. Entonces, al oír los judíos estos judíos que estaban dudando de Jesús, que le pedían una señal como la que Moisés hizo, le dijeron, 34, entonces, Señor, danos el pan, este pan siempre. 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que tiene fe nunca tendrá sed. Comer el pan espiritual, que es Jesús, es una forma de describir la fe en Jesús. Muy importante que ustedes tengan presente esto. 36. A pesar de que yo les he dicho a ustedes que aunque me han visto, no tienen fe. 37. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que viene a mí no le empujaré fuera. 38. Porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre que me envió, que todo lo que al que Él me dé, yo no lo pierda, sino le resucite en el día último. 40. Porque esta es la voluntad del Padre, que el Padre que me envió, que el que vea al Hijo y tiene fe en Él, tiene vida eterna, y yo le resucite en el día final. Muy bien.
Bueno, lo que Jesús dice es, tomando la ilustración del milagro que él hizo el día anterior, él hacía el milagro, multiplicaba los panes, les entregaba a los discípulos y ellos entregaban a la gente. Aquí dice que el que da el pan, el que da a las personas que van a comer el pan, este pan de vida, el pan de Dios, el pan del cielo, es el Padre. O sea, no es que uno por voluntad personal va a comer el pan, este pan de vida eterna, que es Jesús. Yo soy el pan de vida. Este pan solamente van a comer aquellos a quienes el Padre les trae a Jesús. Y la voluntad del Padre es que toda persona a quien Él lleva a Jesús, Jesús a su vez se encargue de resucitarle para que tenga la vida eterna, porque este es el propósito del pan de Dios, del pan del cielo, de Jesús. Jesús es el pan, que llegue a ser resucitado para que tenga la vida eterna. Y Jesús va a hacer esa voluntad. O sea, no viene quien quiera a Jesús, solamente aquellos a quienes el Padre les lleva. 41 al 46. Pero los judíos murmuraban de él, y les dijo, no murmuren entre ustedes. Pero ellos decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. Entonces, ¿por qué dice, del cielo he descendido? 43. Entonces Jesús les contestó y les dijo, no murmuren entre ustedes. 44. Ya les dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió no influencie en su voluntad, y entonces yo le resucitaré a él en el último día. Entonces, realmente es una coordinación. El Padre obra en las personas y les lleva a Jesús. Por supuesto, estamos hablando mentalmente. Y Jesús no los rechaza, los acepta y los resucita y los cuida, los guía, los alimenta con el pan de vida para resucitarlos, para que vivan por eternidad. Es el objeto de la salvación a propósito. Esto, ser resucitados, ser unidos a Dios, ser resucitados y vivir por la eternidad. ¿Acaso que no está escrito en los profetas? Dice el versículo 45. Jesús dice, todos serán enseñados de Dios, y todo el que escuche al Padre, y el que aprende de mí, y el que aprende del Padre, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, pero el que viene de Dios ha visto al Padre. Entonces el proceso es así. Jesús recibe creyentes que el Padre los trae. ¿Y el Padre cómo los trae? Enseñándolos. ¿Qué les enseña? La ley. Porque la ley le hace sentir a la persona un fracasado y que necesita no solamente de vida eterna, de perdón, y que necesita un Salvador. Este Salvador es Jesús, es obra de Dios el Padre con la ley. Para esto es la ley. Ahora, entonces una vez que está en Jesús, Jesús lo alimenta. Él es el pan de vida, esto vamos a leer bien. Él es el pan de vida, lo alimenta para que llegue a ser preparado, capacitado, apto para ser resucitado. Es solamente para que llegue a tener fe. La fe en Jesús, vuelvo a repetir, es comparable a comer el alimento. Pero no se trata del alimento físico, sino del alimento espiritual que es Jesús, su vida, sus enseñanzas, sus obras, el significado de su muerte. Versículos 47 al 49. En verdad les digo, el que tiene fe en mí, tiene vida eterna. El que tiene fe en mí, tiene vida eterna. Ahora voy a explicar cómo realmente es la fe en él. Yo soy el pan de vida, Jesús el pan de vida. A él hay que comerlo. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron, porque era pan físico, era para la vida física. 50. Este Jesús es el pan que desciende del cielo
para que el que lo coma no muera. Entonces, nosotros, la fe, no olviden, es comparable, es descrita como comer el pan de vida. Jesús es ese pan de vida, o sea, su historia, comer, aceptar esa historia. Ese es comer el pan de vida. Esto va a seguir aclarándose. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá siempre. La historia. Jesús no es un alimento físico, es un alimento espiritual. Jesús ya no está disponible. Su historia, digamos, ocurrió hace 2000 años. Esa historia está está descrita en los evangelios. Y esta historia, cuando la leemos y la aceptamos entendiéndola, estamos comiendo el pan de vida. Tenemos vida eterna. Por eso dice en el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, es una comida mental, ¿no es cierto? Leyendo y entendiendo y aceptando. Dice, el coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré, estoy en el 51, es mi carne. El pan que doy, este es el pan que doy para la vida del mundo. La carne de él es la humanidad. Esta humanidad es la historia de Jesús. Es la historia de Jesús. Esta es la forma como está descrita. Es el pan de vida. Para nosotros llega este pan en forma de la historia de Jesús, la que escribieron los apóstoles, los testigos que estuvieron con él. 52. Entonces los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Pero Jesús les dijo, en verdad en verdad les digo a ustedes, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Si no la vida eterna está hablando. Si es que no comemos, si no comemos mentalmente, esto es, leemos, entendemos, entendiendo la historia de Jesús, si es que, entonces, en el 53, perdonen, esta llamada me interrumpe. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida. Es la humanidad de Jesús, es la carne, la humanidad, Jesús hecho hombre. Esto es su vida, la que está relatada en los evangelios. Esa tenemos que comer, esa tenemos que hacer, leerla, reflexionando y aceptarla. Ahí comemos la carne del Hijo del Hombre. Entonces, ahí tenemos vida eterna. La vida eterna empieza cuando el Espíritu Santo llega a una persona. Más tardecito vamos a leer esto. 54. El que mastica mi carne, dice literalmente. Generalmente en nuestras versiones está el que come, pero literalmente está el que mastica su comida. Ahora, ¿cómo podemos masticar? ¿Cómo podemos comparar el masticar alimento a una acción mental? Al reflexionar, meditar. Esto es masticar la carne del Hijo del Hombre, meditar en su historia. El que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Beber su sangre es aceptar su muerte para mí. 54. El que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día posterior. Esta es la salvación. La muerte que entró cuando Adán pecó y la separación de Dios se restaura gracias a comer la historia de Jesús, a comer mentalmente la historia de Jesús. Esto es a reflexionar. 55 dice, porque mi carne es verdadero alimento y mi sangre es verdadera bebida. El que mastica mi carne, vuelve a repetir Jesús, literalmente, y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Esta es la forma, hermanos, de la salvación, tan accesible. Meditar en la historia de Jesús, reflexionar en ella, aceptándola, y se tiene vida eterna. La vida eterna empieza el momento que el Espíritu Santo empieza a morar en nuestra mente. Más tardecito vamos a leer cómo Jesús explica esto. El 57. Como me envió el Padre viviente, yo por medio del Padre a sí mismo, y yo vivo por medio del Padre.
Asimismo, repite por tercera vez, el que me mastica vivirá por medio de mí. O sea, reflexionar en la vida y la muerte de Jesús es como, es la forma de tener la vida eterna. Repito, la vida eterna empieza con la presencia del Espíritu Santo en la mente. El Espíritu Santo llega a la mente con las palabras que relatan la vida de Jesús, especialmente su sacrificio. El 58. Este es el pan que descendió del cielo, señalando a Jesús, no como el que comieron sus antepasados, el maná, y murieron, porque el que come este pan, refiriéndose a Jesús, vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga que enseñaba en Capernaum. Muy bien. O sea, repito, la fe es leer la historia de Jesús, reflexionar, entendiéndolo y aceptar. Ahí, esa es la fe. Ahí empieza la vida eterna, porque el Espíritu Santo empieza a morar ese momento. Les voy a seguir leyendo. 60 al 66. Entonces muchos de sus discípulos, escuchándolo, dijeron: difícil es esta enseñanza. ¿Quién puede hacerle caso? Ellos estaban acostumbrados a que se puede halagar a Dios y quién sabe lograr la salvación por la obediencia a la ley. Por eso que les era tan difícil tener que renunciar a las acciones personales para depender de lo que hizo otro, Jesús, y memorizar, reflexionar en esa historia, porque ese era todo lo que se necesitaba hacer para tener la vida eterna. 61. Viendo Jesús que ellos murmuraban de esto, a propósito, esta enseñanza es la enseñanza de la justificación por la fe, de la salvación por la fe, no es popular, no es aceptable. La mayor parte de las personas en historia de la predicación del Evangelio se han despechado al recibir esta explicación. En los días de Jesús fue así, ahora también es así. Viendo Jesús que ellos murmuraban, leo el 61, dijo esto a los discípulos: ¿esto les hace tropezar? 62. Y si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba antes. 63. Así viene el Espíritu Santo. El Espíritu es el que da la vida, vivifica. La carne en nada beneficia. Escuchen esto. Las palabras que les he hablado son son vida, y está el Espíritu. El verbo es ser, ¿no? Que puede ser o estar. Las palabras que les he hablado son vida, o están, ahí está la vida, y está también el Espíritu. Es la forma como Dios nos da el Espíritu Santo. Cuando leemos, meditando, reflexionando y entendiendo las palabras de la crucifixión y la muerte de Jesús, ahí recibimos el Espíritu Santo. Pueden ustedes comprobar esto en Gálatas 3, 1 y 2. Así se recibe el Espíritu Santo. Así es que tengan presente los que quieren recibir el Espíritu Santo y tener vida eterna. 64. Algunos de ustedes no tienen fe, porque Jesús sabía desde el principio quién no tenía fe y quién le iba a traicionar. También en el 65 Jesús decía por medio de esto: les he dicho que nadie puede venir a mí si no me ha dado el Padre. Esto ya saben ustedes. Toda persona que viene a leer la historia de Jesús, reflexionando, entendiéndola, es traída por el Padre. Esa persona generalmente ya fue un fracasado al tratar de obedecerle a Dios. Ellos son los traídos por el Padre. Los que lo oyen al Padre y los que entienden lo que el Padre les dice, estos vienen a Jesús y estos entienden un capítulo como esto y la forma como llega el Espíritu Santo a una persona que está leyendo la historia de Jesús, entendiéndola y reflexionándola y aceptando. El 66. Otra vez, como resultado de esto, muchos de los discípulos de Jesús se fueron y ya no andaban con él. Prácticamente quedaron casi solo los 12. 67 al 71.
Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿acaso no quieren también irse ustedes? 68. Entonces Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro ya comprendió. Nosotros hemos tenido fe y sabemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y ellos todavía no veían la crucifixión de Jesús. 71. Jesús les respondió, ¿yo no los escogí a ustedes, los 12? Sin embargo, uno de ustedes es el diablo. A pesar de que Jesús escogió a los 12, a uno de ellos le conquistó Satanás. Esto para que tenga una idea, que la persona que quiere estar en comunión con Jesús, pero no se centra en su vida y más aún en su muerte en la cruz, entendiéndola, es fácil presa de Satanás como lo fue Judas. Judas estaba concentrado en otras cosas. 71. Él se refería a Judas, Simón de Iscariote, porque este era el que le iba a entregar, a pesar de que era uno de los 12. Les agradezco su atención y espero que el Espíritu de Dios les abra su mente y les haga valorar este capítulo y abran su mente a entender, a meditar en la crucifixión de Jesús tal como está descrita en la Escritura, no en libros, y reciban el Espíritu Santo y tengan vida eterna. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias.